que el Señor nos devuelve lo que se ha perdido. Amén. Recobrar lo que teníamos antes y en un momento dado se nos perdió. Vamos a mirar. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1. Vamos a ver hasta, miremos, bueno, vamos a ir leyendo. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Los hombres también lloran, ¿no? Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Los que estaban con él, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, escuche esto, se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El Señor nos recupera lo que hemos perdido. Ese es el tema en esta mañana. Vamos a analizar esta historia, una historia muy triste, pero ya lo leímos, vamos a mirar qué el Señor nos quiere recordar o decir en esta mañana. Bueno, quiero que recordemos que Amalek es tipo de la carne, que Amalek es ese pueblo que se levantó siempre a pelear contra los hijos de Dios, contra el pueblo israelita, contra el pueblo del Señor. Siempre esa guerra. Bueno, recordemos un poquito atrás cuando ellos se enfrentaban, y en la época de Moisés, recuerda que Señor, digo yo, completamente segura que fue el Señor quien le dijo a Moisés que levantara los brazos, pero humanamente se cansaba. Así que entonces él se dio cuenta que cuando tenía los brazos levantados, el pueblo prevalecía, iba ganando. Pero cuando los bajaba, entonces ahí el otro pueblo, el de Amalek, les iba derrotando. Al darse cuenta de esto, Aarón, Hur, entonces vienen y levantan los brazos de Moisés de tal manera que pudiera tenerlos firmes, porque usted inténtelo y verá que después de unos minutos nos cansamos y nuestros brazos van a querer estar abajo, que es lo normal, ¿cierto? Pareciese que es muy la manera en que nuestros brazos están cómodos, ¿cierto? Pero al levantarlos, pues es una posición. En cuanto pasa el tiempo, quizás uno levanta las manos por unos minutos y todo está bien, pero al transcurrir el tiempo, ahí está el complique. Entonces, ese pueblo siempre estaba allí para hacer guerra, para estar
allí presente y ser estorbo para el pueblo de Dios. Y yo quiero que miremos acá cómo en esta ocasión son ellos mismos, tipo de todo lo que tiene que ver con nuestra humanidad para dañarnos. Y entonces vienen y hacen desastres, queman todo lo que tiene que ver con la propiedad, lo que tienen levantado, su refugio, y entonces no solamente se dan por entendidos de hacerles daño en lo económico, sino que se llevan algo que uno dice, cierto, si perdí algo económico, pues eso se recupera. Pero mi familia es muy importante. Mis hijos, mis hijas, ¿cierto? Mi pareja es muy importante. Eso tiene un valor diferente a la economía y debe tenerla. Así que tiene que tener un valor totalmente diferente que lo económico. Pero aquí no solamente hacen desastres en lo económico, sino que también se llevan sus hijos, sus hijas, sus mujeres. Y cuando ellos vienen cansados, vienen de la guerra, vienen también de estar en batalla. Así que de esa batalla vienen con sus fuerzas menguadas, y cuando se llega a casa uno espera encontrar todo normal y la alegría de la familia recupera el estado de ánimo, recupera también las fuerzas. Bueno, todo esto es un engranaje hermoso para sentirnos bien, pero aquí ellos no lo encontraron. No lo encontraron. Entonces la Biblia nos dice claramente que lo que ocurre en ese momento es algo terrible, que todos lloran, desesperados, angustiados, esperando que David diga algo, pero al mismo tiempo ahora tienen mal genio, se les mezcló todos los sentimientos, y ahora contra David también se sienten mal. Y David, en esa angustia, en ese desespero, en esa situación tan incómoda, sabe que lo único es el Señor. Usted también y yo sabemos que en las situaciones difíciles, y de hecho siempre debemos hacerlo así, debemos apoyarnos en el único que nos puede dar la salida. Cuando ya se acaban totalmente los recursos, pues pareciese que es allí donde nos vemos obligados, pero qué bueno que no fuese solamente cuando se acaban los recursos, sino que lo hagamos siempre. David lo hacía, él estaba acostumbrado a recurrir al Señor, y entonces dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se desahogaron llorando. Así que no solamente las mujeres nos desahogamos llorando, los hombres también. Hay momentos que tienen que llorar, pero qué bueno que podamos hacerlo a los pies del Señor, qué bueno que podamos llorar, pero delante de Él, entregándole nuestra incompetencia, entregándole lo vulnerables que nosotros somos. Verso 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Los que con él comieron en muchas ocasiones, los que con él celebraron las batallas, los que con él le abrazaban en muchas otras momentos, en muchos otros momentos, ahora aquí hay una fuerza maligna. Totalmente lo que se ve es conflicto, pero un conflicto llevado también por el mal. Vea, es muy normal que tengamos diferencias, ¿cierto? Aún en los hermanos de la congregación donde tú asistes, pues no todos pensamos igual. De hecho, ¿qué tal si todos pensáramos igual? ¿Cómo sería, no? La vida. Eso es lo bonito de que todos somos diferentes, pero llegamos a acuerdos. Resulta que aquí ya hay una fuerza maligna donde quieren hacerle daño a David. Y es lo que nosotros no podemos permitir ni en la familia, ni en las congregaciones, de que el enemigo coloque en su vida o en la mía algo que nos quiera llevarle a hacerle daño a quien nos está liderando, a aquel que nos ha servido, a aquella, si es el hermano, que la ha abrazado, la ha besado, la ha acariciado, pero después en un momento de angustia desea hacerle daño porque se subió la ira, y en la ira descontrolada no obra la justicia de Dios.
David, al escuchar y al darse cuenta de esas intenciones malignas de los que estaban con él, echa mano de algo. Entonces, al ir y decirle al Señor, ¿qué debo hacer? Es allí donde él se fortalece. Dice, el pueblo, cuando hay amargura, es un peligro. La amargura trae toda clase de ideas dañinas, ¿cierto? Está intoxicada la persona, entonces lo que va a fluir, lo que se le va a venir para querer hacer, no es bueno. Eso es algo que daña. Entonces dicen, todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas tenían razón de estar en situación triste, pero la amargura descontrolada es un problema. O sea, hasta la tristeza es una emoción muy normal, pero que nos llenemos de amargura es peligro. Y entonces dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando usted y yo nos veamos en esta clase de conflictos, de que nos estamos dando cuenta que ya el enemigo se ha levantado y vemos la amargura de que siente el otro, ya no me soporta, ya ni la mirada, ya la mirada se descontroló, como que los dientes los quiere apretar, démonos cuenta que ya ahí es una manipulación del enemigo. Entonces recorramos a nuestro Señor. Vamos a lanzarnos a los brazos del que nos puede ayudar, y eso hace David, y el Señor le fortalece, porque también su familia no estaba. Su angustia era más crítica, si pudiésemos decirlo así. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques al efod. Ese efod que se ponían los sacerdotes al Señor, que no era la vestidura del rey, sino la vestidura de los sacerdotes. Pero David sabía muy bien que para acercarse al Señor debía tenerlo. Eso lo hacía sentir fortalecido, eso lo hacía sentir seguro, eso lo hacía sentir bien. Como cuando usted y yo vamos a un rincón de la casa, qué sé yo, el cuarto, un cuartico de oración, algunos es la habitación, bueno, del hijo, el lugar que ha decidido para consultarle al Señor, para llevarle y presentarle su angustia. O también habemos otros que corremos al templo a ayunar, corremos al lugar de predicación si se puede, ¿cierto? En otros lugares pues es nuestra casa, pero siempre el Señor va a darnos ese lugar para que lo hagamos. Ese efod también tiene que con que nos humillamos, con que nos postramos delante de él. Y David consultó a Jehová directamente, o sea, la oración es sincera, la oración no es una oración pulida, no es una oración, no, aquí en la angustia, ¿cierto? Vamos al grano, en la angustia vamos a lo que nos está llevando al descontrol. Entonces David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Señor, esto está terrible. Estos vinieron a hacerme daño. ¿Qué debo hacer? Decirle al Señor. Él ya lo sabe, pero decírselo es, Señor, esto no puedo, solamente tú puedes hacerlo. Esta situación de casa, esta situación económica, esta situación de enfermedad, bueno, la situación en la que usted y yo nos damos cuenta que vino el enemigo y nos quitó lo que teníamos, la paz, la alegría, la bendición, teníamos la tranquilidad, pero se nos perdió, se nos la llevaron, ya no está. Entonces le dicen, los podré alcanzar, Señor, sí, los vas a devolver, en otras palabras.
Y él, el Señor, le dijo, síguelos, porque ciertamente, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta palabra es para alguien en esta mañana que necesita que el Señor le dé respuesta, porque está diciéndole, Señor, si me vas a dar esposo, Señor, si me vas a dar una esposa, Señor, estoy tan angustiado porque mis emociones están disparadas, mis sentimientos achicopalados, veo que yo necesito, pero ¿a qué horas estoy descontrolado y no encuentro lo que deseo? Bueno, aquí hay una respuesta para esta mañana, sea en la situación que se encuentre, sea en la enfermedad. Sí, el Señor ha decidido ciertamente devolverte lo que has perdido. Gloria al nombre de Jesús. Y esto va para mí también. Las angustias. De hecho, a veces nos sentimos amenazados por la situación, así como David, él estaba amenazado. Esta es una amenaza de muerte. Oiga, las piedras no lo iban a dejar sencillamente heridos cuando se trataba de que apedrearan a alguien, era hasta morir, hasta morir. Entonces, pareciese que eso es lo que el enemigo quiere hacernos sentir, que hasta ahí llegamos, que ya no hay más solución, que lo que nos espera es la muerte, es declinar, es decir, no, esto sí acabó, si es el hogar, es pensar, no, una palabra que estaba hablando en estos días con un pastor y él decía, contándome la situación en su casa, él decía, hasta cuando alguien de mis padres trajo una palabra maldita, oiga, y me quedó sonando, dijo divorcio, ¿cierto? Una amenaza de destrucción, el divorcio, una palabra de caos para los hijos, separación, ¿con quién me voy? Ahora mi mamá, mi papá, ¿cierto? Entonces es una amenaza tremenda y quizás hay una familia que lo está viviendo. Yo ya no aguanto, quiero es el divorcio. Yo ya no doy más. Ya no más. Hasta aquí, me rindo. Pero déjeme decirle que el Señor en esta mañana tiene palabra de vida, tiene palabra de verdad diciéndonos que todavía hay algo que el Señor va a hacer, que todavía hay una esperanza viva, que todavía el Señor se va a glorificar con nosotros a favor nuestro. ¿Sabe que esta historia es muy hermosa? Porque el Señor le permite de nuevo a David, a cada uno de ellos, abrazar no solamente su familia, sino que en el verso 19, vamos a saltarnos, por favor, el capítulo 30, el verso 19, mire lo que dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo, absolutamente todo lo recuperó David porque el Señor lo había dicho que así iba a ser. Así que cuando el Señor dice, cuando su palabra es dada a nosotros, lo que tenemos que hacer es levantarnos e ir. No podemos, David no se quedó orando. David no se quedó allí con el efod y entonces, bueno, yo voy a esperar. No. Salieron, tuvieron que levantarse y actuar todos. Y entonces, en esa acción, el Señor se glorificó. Es necesario que nosotros nos demos cuenta, a la luz de la palabra del Señor, que el accionar suyo, del que me está escuchando, y el accionar mío, le agrada al Señor. Eso es lo que el Señor respalda. Es tiempo de orar, es un tiempo, un momento de decirle a nuestro Dios cómo estamos, qué vamos a hacer, qué va a pasar. Y cuando el Señor nos dice qué va a pasar, actúe.
Levántate y hágalo, porque nada se va a quedar en manos del enemigo, nada. Y hay algunos diciendo, pero es que ya el amor se acabó. Nada, el Señor recupera ese amor. El Señor se glorifica de nuevo y hace que brote, hace que renazca eso que ya se había perdido. Vuelve de nuevo porque lo ha dicho el Señor. Ahora, bueno, es muy rápido. Aquí podemos ver que es ir, hicieron el trabajo y en cuestión de corto tiempo regresaron a casa y ya hay un ambiente tranquilo. Pero ¿qué con otros? ¿Qué con otros que quizás ya no habían, pero ni por su pensamiento que iban a recuperar lo que en un momento dado tuvieron? Vamos a mirarlo. Entonces vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, vamos a darnos cuenta que dice la palabra del Señor. Dice así. Vamos a mirar de la bondad de David hacia Mefiboset. Otra historia completamente diferente, pero vamos a mirarlo desde este ángulo. ¿Qué es lo que el Señor hace con Mefiboset? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Una amistad de juventud, una amistad especial entre David y Jonatán, con todo y que el Señor le entrega el reino a David, y aunque Saúl quiso matarlo también muchas veces, y el Señor no se lo permitió, pero aquello que el Señor había sembrado, porque esas amistades hermosas, vea, todas las amistades que tienen que ver con bendición son de parte de nuestro Dios. Así que hay que valorar, valore las amistades, valore a aquella amistad de ese hermano o hermana, usted valore esa amistad de esa hermana especial. A veces no somos tan agradecidos, especiales cuando alguien lo ha hecho. Y resulta que aquí la palabra del Señor nos muestra que aún, por lo menos yo les comento en Guatemala, bueno, yo les hablo de Guatemala porque vivimos varios años y fueron experiencias muy bonitas. Y cuando nosotros llegamos, hermano Carlos, la hermana Paula, hoy en día ya no están. Ellos partieron con el Señor jóvenes, dejaron 3 hijos, pero cuando nosotros llegamos allá ellos estaban pequeños y eran muy bendecidos económicamente, nos abrieron la puerta de la que nosotros éramos, nunca nos cobraron el alimento, no lo, fueron muy especiales y ellos lo hacían sabiendo pues que nosotros íbamos a hacer la obra misionera, donde ese año no había ayuda económica de parte de Colombia. Y de verdad que se hizo una amistad tan bonita que cuando yo tenía que ir a orar, teníamos que evangelizar, la hermana siempre estaba allí, cuando luego teníamos que hacer limpiezas en el templo, comidas para atender a los hermanos, siempre la hermana Paula estaba allí, una mujer muy Laura. Ahora que ellos no están, sus hijos quedaron bendecidos económicamente, pero con algunas dificultades espirituales y siempre están en mi corazón y oro por ellos. Y cuando tuvimos la oportunidad de ir a Guatemala, créanme que el compartir con ellos, el abrazarlos, el poder estar cerca de estos muchachos que quedaron de la edad de mi hija Brenda, de 23, 24 años, 18, 20, bueno, son 3 hijitos así muy seguidos. Y ellos nos hablaban con ese cariño, nos veían con esa especialidad. Y yo le decía en estos días a mi esposo cómo me gustaría que ellos vinieran aquí a Colombia, que los pudiéramos recibir, que los atendiéramos. Entonces empezamos a llamar y a decirles que queremos que nos visiten. O sea, agrado, dicen, mire esta palabra guatemalteca, agrado quiere agrado. No podemos olvidarnos de que porque ya ellos no están. Entonces, no, eso fue un tiempo donde nos bendijeron y ya olvidémonos de ellos. No podemos ser así. Aunque ellos ya no están, la hermana murió de 40 años, muy joven. Bueno, digo yo joven, ¿cierto? Porque yo tengo 42. Sí,
realmente van pasando los años y uno ya no se va sintiendo, no, todavía estoy joven, ¿cierto? Todavía nos sentimos con fuerzas. Pues la verdad, uno ve hombres y mujeres de 70 años y están fuertes, todavía con ganas de vivir. Y si hay alguien allí que tiene esa edad, dice, sí, yo quiero vivir, ¿cierto? Bueno, si ya ha partido un amigo suyo, si ya ha partido alguien que le fue de mucha bendición, no olvide la parentela. No podemos olvidarla, no podemos ser desagradecidos, no podemos como echarle al baúl y decir ya, hasta ahí. No, tenemos que recordar que se portaron muy bien, que hicieron cosas bonitas, que fueron en su momento especiales y fundamentales. Déjenme decirles que yo lloraba jovencita y yo no me quería ir de ahí porque ahí había una habitación donde estábamos solitos y luego ya teníamos que entonces irnos para la casa del misionero. Y yo decía, ay, Dios mío, allá no hay puerta, era una cortina. Allá, bueno, yo deseaba seguir con ellos, pero nos habían dado posada solo por 10 días. Y recuerdo tanto que me puse a llorar y el hermano Carlos me decía, ¿por qué lloré? Le digo, porque no me quiero ir de acá, pero nos tenemos que ir. La familia misionera también muy especial, muy queridos, pero como llegamos primero donde la casa del hermano Carlos, ya yo me sentía hallada, se dice en Guatemala. No se dice amañada porque amañada es de malas mañas, de esa palabra no se usa. Entonces yo ya estaba allí tranquila y tenía que salir de ahí porque eso así había sido, que era solo por 10 días. Pero cuando el hermano vivir con nosotros, yo sí, yo me quiero quedar aquí. Entonces dice, vas a quedarte aquí. Aquí va a vivir con nosotros, déjeme, yo hablo con el misionero. Oiga, eso no se puede olvidar. Así que si usted recuerda que una familia le sirvió, que una familia fue especial en un momento crítico, en un momento que necesitaba, no olvide, quizás ya ellos no están, pero su parentela. Mire lo que pasó aquí con David. Ya no estaba Jonatán, pero en él seguía ese amor, ese cariño, ese agradecimiento por Jonatán, cuando él mismo le decía, yo te voy a avisar si mi papá está furioso y quiere acabarte, yo te cuento, vamos a hacer esto y esto, y lo hablaban en la juventud para cuidarse. Bueno, entonces ahora él pregunta, y había un siervo de la casa de Saúl, verso 2, que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, de su amigo, lisiado de los pies. La historia, según los estudiosos, cuentan que quien en el momento dado decide la nana cuidar a Mefiboset, porque se supone que debía perecer toda la familia de Saúl para posesionarse la nueva dinastía. Entonces, ella lo cuida. Ella dice, no, yo lo voy a proteger, no voy a permitir que se muera. Pero según algunos estudiosos cuentan que se tropieza, lo deja caer, entonces queda lisiado. Como haya sido, lo que la Biblia especifica es que está lisiado de los pies. No puede caminar. Así que si está lisiado, tiene que arrastrarse. Es una situación incómoda. Es una situación triste. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y sabe, ese lugar de Lodebar era un lugar donde solamente vivían los que tenían algún percance en la vida, y entonces se transmite, escúchalo, el significado de Lodebar: tristeza, miseria, dolor, desesperanza. O sea, no era esa ciudad bonita de Bucaramanga, no era esa ciudad bonita de Medellín, esa ciudad bonita de Ibagué, no, era un refugio
pero ese refugio no era agradable, como decir, allí nos sentimos bien. No, era para que terminaran los días los que estaban desdichados, para que allá estuviesen los que ya no les brillaba el sol, la tristeza de lo que les había pasado en la vida. Este bebé estuvo en un momento dado cuando nace en ese palacio, cuando los primeros días, meses de vida, algunos dicen que hasta los 5 años, la Biblia no lo especifica. Lo cierto es que el primer tiempo de su vida fue cuidado, fue puesto en especialidad, o sea, nació en una cuna especial. Pero la vida, la condición, la situación, lo llevó a que perdiera, a que ya no estaba con cuidados, ya no estaba en la casa real, no, ya no, ya estaba en el lugar de desdicha, de tristeza, llamado Lodebar. ¿Qué situación, cierto? ¿Culpa de Mefiboset? No, la vida se le tornó así. De tal manera que ni supo qué pasó, solamente la historia le contaron del abuelo Saúl, de su padre Jonatán, pero él no tenía la culpa de estar donde se encontraba. Dice el verso 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Cuando David le trae, lo hace llegar. Mire que cuando alguien está en situación precaria, no hay orgullo. Cuando alguien está en situación de lo que hagan conmigo, allí lo único que debe haber, porque hay gente que no se deja ayudar en medio de su situación precaria, pero se ha apoderado una arrogancia, una cosa fea, que ¿cómo se les ayuda? Pero resulta que aquí hay una actitud que le es de beneficio para Mefiboset, y es que se postra sobre su rostro e hizo reverencia a David. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Llega, no diciendo, a mí me pertenecería esto. Si no hubiera él, se hubiera interpuesto, bueno, había podido tener su corazón lleno de amargura, pero resulta que no tiene ese corazón dañado en medio del dolor, en medio de la situación difícil, en medio de la vida triste que llevaba en Lodebar. Llega con la buena actitud y con esa manera especial de postrarse y rendirse ante el rey. Aquí hay algo bonito, miren. Permítame decirlo de esta manera, porque es que hay veces vamos a hacer el paralelo cuando usted y yo necesitamos y el Señor quiere ayudarnos, pero ¿cómo nos presentamos delante de Él? Señor, es que usted ayuda a sutano, ayuda a mire cómo a mi prima sí le ha ido bien, cómo a mi familiar sí lo has bendecido. Y resulta que estamos arrodillados, pero de una posición física, porque nuestro corazón no está doblegado. Allí hay algo feo. Nos quejamos, demostramos la mala actitud hacia nuestro Dios, que cuando usted y yo nos acercamos al Señor es porque Él nos llama. Sí, Él nos llama, y usted va a decir, ¿por qué? Porque es que el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad es nuestro Dios. Así que cuando usted y yo sentimos oír la palabra, Él nos llama. No sé si alguien puede decir amén, pero yo lo creo. De hecho, no sé cuántos estarán conectados, pero si están conectados fue el Señor que los llamó a oír palabra de Él. Y desde hace rato, ¿cierto? Desde las 6 se comienza a oír palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la actitud? No, a algunos no me gusta lo que están diciendo. No, eso no va conmigo. Lo dicen, pero yo no lo creo porque para mí no es. Yo no veo nada. Entonces es una actitud no de reverencia.
Seguimos en lo de bar, en la tristeza, en la desesperanza, en la desdicha, pero no queremos bajar la cabeza. Y cuando el Señor nos llama, usted y yo tenemos que hacer reverencia. Usted y yo debiéramos hacerlo bien hecho. Suelta la amargura, suelta las quejas, suelta aquello para recuperar lo que el Señor nos quiere entregar. Él es el único que puede recuperar tu hogar, es el único que puede recuperar tu hijo, puede recuperar ese ministerio que el Señor le ha dado, pero ya no lo ves de esa manera, todo me está saliendo mal. De hecho, la inteligencia y a ratos como que se va, ¿cierto? ¿Qué pasó? Todo está siendo frustrado. Bueno, hay uno que te llama para bendecirte. ¿Por qué somos así? Somos indiferentes. Si esto es con un hombre, Mefiboset se hace reverencia a David, ¿cuánto más usted y yo ante nuestro Dios? Que porque en un momento, de hecho, hay gente que en corto plazo, pero aquí ¿cuánto tiempo? Vea, algunos con un lapso de tiempo corto, ya estoy enojado con el Señor. No, yo estoy enojada, yo no quiero saber nada de culto, yo no quiero saber nada de ir a la iglesia, de servir menos. Yo servir, pero si es que el Señor a mí no me recompensa como le recompensa a aquella. Y nos llenamos de amargura viendo que el Señor prospera a aquella que sí se humilla. Porque aquí todos, mire, amados hermanos, usted lo sabe, hay que volvérselo a repetir. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por dificultades económicas en un momento, todos pasamos por dificultades en la pareja, todos tendremos dificultades con los hijos, vea, chiquiticos, pero hay algunos que se enferman, luego más adelante la situación, pero de todas esas situaciones, nuestro Dios, ese Dios maravilloso, nos ha de ayudar, nos ha ayudado. Y si estamos en pie, como decíamos esta mañana, se lo debemos a Él. Por eso a Él sea la gloria. Y cuando tú escuches la palabra, cuando yo la escuche, con reverencia. El Rey nos mandó a llamar. Es el Señor el que nos está llamando. Es el Señor el que quiere bendecirnos. Amén. ¿Alguien lo cree? En su corazón dígalo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esa reverencia que hace Mefiboset de postrarse, dice David a Mefiboset, he aquí tu siervo. Y dice Mefiboset a David. Ahora, ¿qué le dice David? Escuche. Verso 7. No tengas temor, porque yo misericordia. Y esto va para con aquellos que nos sentimos mal cuando cometemos errores. Dios, pero es que si yo vuelvo a la iglesia, no, es que yo no puedo. No, es que a mí me cuesta, porque es que lo que estoy haciendo me atrapó. No. El Señor te da libertad. El Señor obra, porque a la verdad, esos miedos, esa situación fea, la pone el enemigo. Entonces le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. ¿Cuántos hay aquí que usted sabe que su mamá oraba por usted? ¿Cuántos de los que están escuchando saben que su papá oraba? Mire, mi padre ya murió, fue un pastor, duró 57 años de ministerio, 56 y algo, iba a completar 57. Y cuando yo estaba niña, yo recuerdo que mi padre en el salón todavía se iba muy temprano a orar, no 1 hora, 2 horas antes. Y yo recuerdo que yo salía del colegio 4 de la tarde y cuando yo llegaba mi padre estaba mencionándonos. Siempre mencionaba desde el mayor, somos 7, decía, y él los mencionaba, Señor Jesús, y con esa voz lenta, pero con esa seguridad. Jesús, Enoda está en tus manos. Jorge Eliezer, Oscar,
Betty, Nieves, Jubis, Edison, los mencionaba y yo me quebrantaba cuando yo escuchaba a mi papá que ponía esos sollozos. Señor, solamente tú los puedes cuidar. Señor, tú puedes hacer una obra en ellos. Tú que sabes cómo viven. Y oraba. Y yo estaba adolescente, pero eso me quebrantaba. Ahora, en medio de mis rebeldías, no me estaba portando como debiese portarme, no oraba como debiera orar, una jovencita que iba y venía, gracias a Dios, pues el Señor me guardó de novios inconversos, nunca me aparté, pero no era juiciosa de decir, venga, leamos la Biblia, venga, vamos. No, mi mamá tenía que decirnos, venga, leamos, porque no éramos de esos juiciositos en que vamos a proponernos, a saber más de las escrituras, pero se llegó el tiempo que el Señor lo hizo. Se llegó el momento que el Señor nos inquietó, pero esas oraciones de esos padres ya estaban allí ante la presencia del Señor. Así que hay gente aquí que está orada, lo decimos coloquialmente, tú estás orado, hace tiempos tu parentela ya lo hacía. Ya lo había presentado delante del Señor y por amor a su papá, por amor a su mamá y porque el Señor también te ama a ti. Estás escuchando la palabra. Quiere levantarte y bendecirte, quiere usarte a favor de otros. Amén. Y entonces aquí viene y le dice, por amor, haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Te depone. Mira, en lo de Bar, esa, tener propiedades, tener bendiciones, no, eso no le pasaba a él, un pensamiento así, si era un lugar de no dejarlo mirar más allá, si era un lugar donde todo era gris, se tornaba el ambiente a grisoso, negro, pero ahora, cuando el Señor usa a David para mandarlo a llamar, le dice, te devolveré. Así que me dijo, ¿cómo así? Yo tenía algo. Sí, lo tenía, estaba reservado para él. Así que tienes algo que el Señor le quiere entregar. Para ti. Solamente recíbalo. Mira, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás para siempre en mi mesa. Para siempre en mi mesa. De hecho, ya hay algunos. Esto de escuchar la palabra, mire, permítame que les cuente testimonios, pero es que esto es verdad, esto se vive del día a día. Una temporadita que lloraba por mi hijo y me angustiaba, lo notaba como todo adolescente, tiene 13 años y yo, Dios mío, preocupada, y le decía a mi esposo, ay Dios amado, ¿cómo le vamos a hacer con Braham? Mire la actitud, bueno, en fin. Pero empecé a orar, me levantaba en las noches, levantaba las manos en el cuarto de él, imponía las manitos cuando él estaba dormido y yo, Señor, haz algo con este jovencito, Señor, por favor, yo se lo pedí, tú me lo diste en mi vientre, Señor, no quiero pasar una adolescencia donde sea una amargura. Y el Señor empezó a hacer una obra, Claro, alguien me decía, hermano, usted también ha cambiado. Porque resulta que nosotros, como que los padres a todo momento les hablamos de un tono así como mandado y como si viene otro de afuera es tan bonito que le hablamos, pero a los de casa hablamos golpeado. Entonces el Señor empezó a tratar, no, así no es, a tratar conmigo. Trátalo como tratarías a cualquier otro. Téngale paciencia. ¿Y qué cosa tan difícil? Pero verá cuando tengan los hijitos adolescentes, el que los tiene chiquitos. Pero ahí es donde el Señor obra en nosotros. Gracias a Dios por los que los han hecho bien desde el principio, pero yo no lo hice bien desde el principio. Gracias al Señor porque nos enseña, nos ayuda, nos corrige, nos devuelve el camino para que nos enfoquemos. Entonces empecé a tratarlo mejor, empecé a decirle, venga, leamos, a acordarme que mi mamá así lo hacía conmigo, que mi padre así lo hacía. Y entonces se llegó el día, papá, yo quiero hacerme bautizar, yo quiero que me den las enseñanzas. Y
informes de la obra misionera. Ay, mami, yo nací en Guatemala, yo también quiero volver a la obra misionera. Y empezó el Señor a inquietarlo. Y entonces esta semana había campamento y el chico tenía que desatrasarse porque se había enfermado, pero decía, mamá, cuando venga me desatraso. Vea, yo quiero ir a ese campamento. Mami, lo importante que es escuchar la palabra. Yo decía, Dios mío, esto solamente lo hace el Señor, pero con esa alegría. Y llegó del campamento con esos tenis llenos de barro, toda la ropita. Y yo, pero ¿y usted dónde estuvo? ¿Qué fue eso? Dijo, no, mami, es que allá había lodo, pero yo saltaba, cantando. Eso no importaba, mamá, los tenis se lavan, pero yo estaba feliz de poder adorar a Dios y de escuchar, mami, el Señor me habló. Eso es lo que el Señor quiere hacer con todas las familias, pero hay momentos en que nos desesperamos, hay momentos en que como que, ¿cuándo va a pasar eso? Sí pasa, el Señor lo hace, el Señor se glorifica, solamente cambiemos nosotros como padres también, porque cometemos fallas, porque cometemos errores. Entonces, si nosotros, ahora que el Señor nos hace comprender que nuestra actitud debe cambiarse para nuestros hijos, se llega el momento que el Señor lo hará. Trata bien a los de tu alrededor, hazlo con amor, ten paciencia, pídale al Señor esa gracia sobre gracia para con los tuyos, porque ya quizás tiene mucha gracia con los de afuera, pero hay ahora que pedirle al Señor gracia sobre gracia para con los nuestros el tiempo avanzado. Vamos a lograr terminar esto con la ayuda del Señor. Dice, entonces, verso 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires, verso 8 del capítulo 9, a un perro muerto como yo? Mira, lo que había hecho lo de Bar en Mefiboset era menoscabarlo. Él ya no sentía valía por nada, absolutamente nada. Un perro muerto, yo no tengo valor. Entonces, mira lo que hace el Señor. Él creyéndose que cómo así me vas a devolver tierras, me vas a hacer esto, pero como si yo soy un perro muerto. Pero aquí está cuando el Señor permite que se actúe. Ya, nosotros tenemos una parte en la que debemos accionar, pero ahora dejemos que el Señor se glorifique y Él actúe. Entonces dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es? Bueno, el verso 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, es que le pertenecía a Mefiboset. Escuche, le pertenecía, pero por la vida, por la situación, lo perdió. Y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a su siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerás a mi mesa, le dice a Mefiboset, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mire, hay cicatrices. Allí nos quedaron. Sí, las recordamos. Esto que me pasó. Pero ya no hay dolor. El Señor cambia el dolor por alegría. Cambió la situación por bendición. La cicatriz le quedó, allí estaba lisiado, pero completamente la vida fue transformada. ¿Qué cicatriz tienes? Que esa cicatriz completamente el Señor en esta mañana la torne en bendición y tú puedas creer, porque estás siendo alimentado a la mesa del rey.
Esa es la palabra. Para mí también yo la creo. Por eso cuando el Señor me la regala, cuando yo escucho predicar a hermanos, a hermanas, yo tengo que echar mano, tengo que creer. En el momento quizás no lo vea. Cuando David recuperó, fue rápido. El Señor le permitió recuperar rápido su casa. Pero Mefibosé se pasó tiempo. De bebé, ahora ya era un padre de familia. Ya tenía a Micaía. Pasó un lapso de tiempo, pero el Señor siempre lo hizo. Así que con algunos que hace poco perdieron la economía, hace poco perdieron la salud, el Señor se va a glorificar. Pero hay otros que ya llevan tiempo, ya llevan años postrados en cama. Hay otros que ya llevan años diciendo, no, yo vivo tan mal acá que esto se acabó. No se ha acabado. Ni se va a acabar esta palabra. Yo no conozco tu hogar, yo no conozco tu vida, pero el Señor sí la conoce. Y si el Señor está permitiendo que usted la coma, que usted la reciba, por favor, eche mano de ella en el nombre de Jesús. Permita que estos nutrientes te fortalezcan para actuar. Vamos a actuar. Hermana, ¿qué tengo que hacer? Déjate guiar por el Señor. Ve y ponte el efod. ¿Qué quiere decir ponerte el efod? Saca tiempo para hablar con Dios. No te conformes, perdóneme, pero no te debes conformar solamente con oír. Ve y habla con Él. Dile al Señor que le direccione. Dígale al Señor con esa seguridad de que Él le va a responder, con esa humildad. No te presentes. Eres tú y quién soy yo para ir ante nuestro Dios con arrogancia. No, vamos con humildad, pero vamos a recibir las direcciones, totalmente la guianza de nuestro Dios. Vamos a recibir aquello que el Señor nos va a decir, es por acá, hazlo, a la derecha, hazlo, luego volteé, hazlo. Así el Señor nos va a decir, si tienes que cambiar esa manera en que trata a tu familia, hazlo, hay que hacerlo. Si tienes que ir y comprar, invierta en tu familia los detalles. De hecho, anoche estábamos hablando con unos hermanos, el Señor me permita, quiero sacar una enseñanza para mi propia vida y poderla compartir, porque los detalles son una bendición. Jonatán tuvo detalle para con David. Ahora David está teniendo detalle para con el hijo de Jonatán. Hay que ser detallistas. Vale la pena invertir, vale la pena tener esos detalles bonitos. De hecho, usted dirá, pero es que no tengo plata. Tu actitud, tu palabra, la opción, el hacer algo que sea bonito. Eso se queda en el corazón. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo necesito creer, necesito ver cómo tú recuperas, porque es el Señor el que te va a recuperar lo que has perdido y te lo va a entregar. El tiempo ha avanzado. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás. Déjeme decirle que yo todavía también deseo que el Señor recupere cosas que yo necesito, que quizás en un tiempo lo tenía y ahora ya no. Pues vamos a permitir que el Señor se glorifique. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has venido obrando en mí. Así te ruego que obres en cada uno, Señor, de nosotros. Todos necesitamos. Oh Dios mío, por favor, que podamos recuperar la paz, podamos recuperar la alegría, podamos recuperar la esperanza, podamos recuperar, Padre celestial, lo que tú tienes, Señor Jesús, ya reservado para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira a aquella hermana, Señor, que con lágrimas en sus ojos le está diciendo, Señor, yo necesito recuperar. Señor, para ti, tómalo, Señor, en tus manos. Necesito recuperar mi pareja, mi hogar. Hay alguien que le está diciendo, Señor, mi esposa. Hay alguien que le está diciendo, Señor, mira, recuperar la relación contigo. Recuperar, Señor Jesús, el servicio de nuevo. Recuperar, Padre Celestial, aquella bendición, Señor, que me hacía feliz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque yo creo que nos devolverás, Señor, la bendición. Oh Dios mío, nos devolverás, Padre Celestial, esa relación especial contigo todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y eche mano de lo que el Señor te quiere entregar.